Es en medio de las alabanzas cuando el corazón del hombre se conecta con el corazón de Dios, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Hay una unidad allí, y el que se une a Dios, un espíritu es con él. Bueno, buenos días. Nos disponemos para comenzar de nuevo, un nuevo día, un nuevo tiempo, nuevas oportunidades para ver a Dios actuando en nuestras vidas y a través de ellas. Bueno, vamos a comenzar esta reflexión. Quisiera hacerlo de una manera distinta. Quisiera que empezáramos leyendo un salmo. No lo hacemos con frecuencia, pero qué mejor que comenzar esta reflexión acerca de la alabanza y de la adoración por medio de los salmos. Los salmos son eso, son alabanza y adoración. Son una oración también, una oración manifestada en forma de cántico. Así que bienvenidos todos a este espacio y espero que aprendamos muchísimo. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que sea Él tocando nuestras vidas, transformándonos. Que su palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual Dios la envió. Dios envió su palabra para bendecirnos, la envió para traer restauración, para reconciliarnos con Él, para darse a conocer. Así que hagámoslo a través de un salmo. Dice el Salmo 33, desde el versículo 1, dice que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama todo lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Le asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes del enemigo. El Señor dice que frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen a Él, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Miren este salmo, cómo nos invita. Comencemos a cantarle con alegría. Dice, canten con alegría como corresponde a los hijos de Dios, a los puros de corazón, dice acá. Es decir, la alabanza, lo que acabamos de leer, es la alabanza, es una alabanza, es el Salmo 33, uno de los salmos de David, a ese Dios que él conocía, a ese Dios con el cual él se relacionaba, y una de las formas, de los medios con los cuales él se conectaba con Dios, era la alabanza, era la adoración. Y la adoración es cantar, declarar con nuestros labios los atributos de Dios, reconocerle como Él es, quién es, y también eso nos permite reconocer quiénes somos en Él. ¿Cómo se alaba? ¿Cómo se debe alabar? ¿Cómo se adora?
Recuerden que hace unos días hablábamos acerca de que algunos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de aquí, aquí sí sabemos, aquí sí sabemos, aquí sí tenemos a Dios, allá no tienen a Dios. Así también había una mujer que se preguntaba dónde debían adorar a Dios, hablando del lugar, ¿en qué lugar? Y allí hablamos de la samaritana. Ustedes han escuchado que Jesús iba hacia cierto lugar, pero para llegar a ese lugar, aunque había una vía recta, él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Le era necesario desviarse e ingresar a un territorio que no tenía buena relación con los judíos. Samaria, la parte norte de Israel. Así que allí también habían creyentes, pero habían disputas, habían diferencias entre ese pueblo. Allí habían mayormente extranjeros, un pueblo de origen pagano, pero en medio de ellos había personas creyentes, como lo vamos a ver en este pasaje. Así que era mediodía, hacía mucho calor, y está allí una mujer en un pozo sacando agua, la famosa samaritana. Samaritana no era el nombre, era una mujer de Samaria. Y los samaritanos no se hablaban con los judíos y viceversa. Ellos no tenían una buena relación. Así que Jesús se acerca a esta mujer y le habla. Empieza un diálogo con ella. Y en medio de ese diálogo, ella le hace la siguiente pregunta. Ella le dice, dígame, ¿por qué ustedes los judíos, esto era algo excepcional que esta mujer estuviera hablando con este hombre judío? Y era excepcional que este hombre judío siquiera se acercara a una mujer samaritana. Y ella le pregunta, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe morar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoramos nuestros antepasados, donde adoraron nuestros antepasados. Entonces miren la pregunta, los judíos decían, es en Jerusalén donde se adora. Los samaritanos decían, no, es aquí, en el monte Gerizim. Cada uno defendía el lugar donde estaba, decía, no, no es allá, es acá. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dio la respuesta correcta, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Así Jesús le da claridad, le dice, no se trata del lugar. Mire que no hay diferencia si adoran en este monte o en aquel. Da igual si adoran aquí, adoran allá o no adoran. Si lo que hacen no lo hacen de corazón, si no lo hacen en espíritu y en verdad, pues da igual. Sin embargo, si tú lo haces de corazón, no importa a dónde vayas. No es a dónde vas, es a quién adoras, es a quién exaltas, es a quién estás buscando. Es de qué manera lo estás haciendo. Es de corazón, es con todo tu ser que lo estás haciendo. Entonces no va a importar en dónde lo hagas, no va a importar si es esta religión, si es aquella religión. Dios no es de religiones. Si adoras a Jesucristo, entonces tú mismo serás libre de religiones y Él te afirmará en el lugar donde te quiera tener. Pero el lugar es lo de menos. Lo que realmente importa es que adores al Señor. Adora a Jesús, adora al Padre y hazlo en el nombre de Jesús. Jesús lo dice, lo voy a repetir. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Muchos adoran en este monte y están seguros que están adorando a Dios porque ese es el monte. Otros están seguros que no es en Jerusalén y están totalmente seguros, este es el lugar. Aquí donde yo estoy, este es el lugar. Y cada cual tiende a defender el lugar. Pero Jesús dijo, no se trata de eso. Se trata de Dios. Todo se trata de Jesús. Todo en esta vida espiritual, en esta vida de relación con Dios, el centro es Jesucristo. Es el único medio para llegar al Padre, es la única forma de adorar en espíritu y en verdad. Es cuando al creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo, Él viene a morar en nosotros. Y por su Espíritu, el Espíritu de Dios sí sabe adorar a Dios.
Nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos orar. Las Escrituras lo dicen. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ahora que viene a morar en nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a rendirle esa adoración al Padre y lo hace desde nuestro interior. En espíritu y en verdad es necesario que le adoremos, no de dientes para afuera. Cantar, tú puedes cantar cualquier cosa. Adorar solo lo puedes hacer desde el espíritu y de todo corazón. Y esa adoración entonces va a ser coherente con la vida que llevamos. La vida misma que llevamos va a dar testimonio y va a ser una verdadera adoración. Dios quiere que le adoremos y no solo de palabras. Él quiere que le adoremos, que le exaltemos y le honremos también con nuestros hechos. Continúa allí, pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces Jesús les hace caer en cuenta, dice, hay adoradores pero no verdaderos. Hay adoradores verdaderos y hay adoradores no verdaderos. Cuando los verdaderos adoradores, ellos se van a manifestar, es como adorándole en espíritu y en verdad, de todo corazón. No solo entonando canciones, sino amando a Dios desde lo profundo de su ser. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Dios está buscando personas que le adoremos en espíritu y en verdad. Que en medio de las alabanzas nuestro corazón se rinda ante Él y ese yo muera para que viva Él. Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y Cristo va a crecer en una vida cuando esta vida se rinde delante de Dios. La adoración, la alabanza es una de las maneras como nosotros podemos rendirnos ante Él. Y rendirnos es, ya me rindo, no soy más yo. Tú venciste, Señor. Tú venciste. Ven y coloca tu estandarte, tu bandera en mi corazón, porque tú venciste. Dice, Dios busca esto, pues Dios es espíritu. Y por eso los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vemos que Jesús mismo cantó himnos. Jesús cantó himnos. Miremoslo ahí en Mateo 26, 27. Cuando Él está hablando y está estableciendo no un rito, sino una forma de conmemorarlo, una forma de honrar su muerte y de conmemorar y anunciar su venida, fue a través de la institución de la Cena del Señor. Mateo 26, 27 dice que allí estaba Jesús y que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio esta copa y les dio este pan. Y les dijo, beban de ella, de esta copa, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Es decir, así mismo ustedes pueden ver que la uva fue machacada, la uva es exprimida y de ella salió este jugo. Así Jesús mismo habría de ser molido y por el derramamiento de su sangre, entonces nosotros seríamos perdonados de todos nuestros pecados. Estaba mostrándole la figura, de modo que cada vez que hagan esto, ustedes van a recordar que yo morí por ustedes, que mi cuerpo fue partido por ustedes y que mi sangre fue derramada para el perdón de sus pecados. Porque esto os digo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta fue la última vez que lo bebí aquí en la tierra. La próxima vez lo beberé con ustedes allá en los cielos, porque allá los estaré esperando, pues en casa de mi Padre muchas moradas hay. Las bodas del Cordero se acercan, y continúa allí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ellos tuvieron este espacio, este momento sublime, en donde Jesús a través del pan y el vino les revela la obra que habría de tener lugar poco tiempo después. Y dice que cuando hubieron cantado el himno, cuando adoraron a Dios, Jesús les enseña a través de ello, y Él fue partícipe de esto. Él mismo adoró al Señor
alabó al Señor con un cántico y entonces salieron para el monte. En medio de las alabanzas ocurren cosas maravillosas. Cuando tú empiezas a alabar, a adorar al Señor, empiezan a llegarte los pensamientos de Dios. Antes de tener un espacio como estos de reflexión, generalmente hay un espacio de adoración, en donde yo ni siquiera hablo, yo simplemente declaro lo que está allí, los cánticos, las canciones, y de pronto empiezan a llegar los pensamientos, háblales de esto, háblales de aquello, empiezan a llegar imágenes, empiezan a llegar palabras a mi corazón, palabras de Dios. Es en medio de las alabanzas cuando el corazón del hombre se conecta con el corazón de Dios, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Hay una unidad allí, y el que se une a Dios, un espíritu es con él. Así dice la palabra. Había un hombre llamado David, muchos lo conocen, ¿no? Quizás los que leemos la Biblia todos lo conocemos. David, aquel hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a ver qué sucedió. Este hombre era un adorador, este hombre fue el que escribió una gran cantidad de los salmos que hoy se cantan, porque estos salmos se han convertido en canciones. Muchas de las canciones que escuchamos, las canciones dedicadas a Jesús, están fundadas o están fundamentadas en estos salmos que escribió este varón. Este hombre, el arca estaba en cierto lugar y el arca necesitaba ser transportada a Jerusalén. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. El arca era un elemento, era como una caja que contenía la vara de Aarón, el maná que Dios le dio a su pueblo y las tablas de los mandamientos. Y en ese lugar, cuando el sacerdote venía y se presentaba con ofrendas ante Dios, Dios se manifestaba en ese lugar. Desde ese lugar, allí venía la presencia de Dios. Y cuando ellos transportaban el arca, aún los enemigos temían, porque esa arca contenía la presencia de Dios. No es que la contuviera en realidad, es que allí se manifestaba, y ese era el arca del pacto. Era una señal para ellos, y ahí manifestaba Dios su gloria y su presencia en el Antiguo Testamento. Así que sucedió que, voy a leérselo desde las Escrituras. Segunda de Samuel 6:12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo. Antes de decirle lo que dicen las Escrituras, les voy a contextualizar. Ahora, el arca estaba en un cierto lugar y David quería traerla a la ciudad, a Jerusalén. Pero sucedió que mientras traían el arca, los bueyes, ellos tropezaron y el arca parecía que se fuera a caer. Entonces, un hombre de allí que estaba con ellos, puso la mano sobre el arca, quiso detenerla porque pensó que iba a caer. Pero el celo del Señor hizo que este hombre muriera de inmediato. El hombre cae muerto, así que David se asusta mucho. Entró un temor de Dios en él, que él dijo: no lo vamos a hacer así, no lo vamos a llevar en bueyes, así que dejémoslo en la casa de este hombre, un hombre llamado Obed-Edom. Era un geteo, era un hombre de un pueblo que era ajeno a Israel. No era parte del pueblo de Israel, pero era un hombre creyente. Dios le permitió tener la honra de recibir el arca allí en su casa. Ahora, ya que sabemos que el arca está en la casa de Obed-Edom, les puedo contar la historia. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom. Ahí donde está el arca, donde está la presencia de Dios, hay bendición. Y dice: ha sido bendecido él y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, a Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hacía sacrificios. Hoy nosotros nos presentamos con un sacrificio, el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Cordero de Dios. Ese es el sacrificio que es grato a los ojos suyos. Ahí continúa: y David danzaba y lo hacía con toda su fuerza delante del Señor. Y David estaba vestido con un efod de lino fino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Habían danzas, estaban cantando, alabando al Señor. Así David dice que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David,
aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana, era la esposa de David, y ella vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Imagínense la escena. Este hombre está saltando como un loco, está feliz, no le importa quién le está mirando, no le importa quién está allí. Él estaba era por su Señor, él estaba era por Dios, él estaba alabando desde su corazón, desde su espíritu. Y cuando tú alabas y exaltas a Dios desde el espíritu, cualquier cosa puede pasar contigo. No te va a importar quién te esté mirando, porque no se trata de nadie más sino de Él. Este hombre danzaba y saltaba, cantaba, y dice que ella le menospreció en el corazón. Dijo, miren a este el ridículo que está haciendo. Miremos cómo lo expresa la palabra. Dice que cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, en el versículo 18, dice, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Este hombre lleno del Espíritu Santo declaró bendición sobre el pueblo. Porque ese es uno de los efectos de la alabanza. Tú empiezas a alabar al Señor y el deseo del Señor empieza a ser tu deseo. El deseo de Dios ha sido bendecir a su pueblo. Aún empiezas a bendecir a tus enemigos. Señor, yo los perdono, yo los bendigo. Te doy gracias por esta paz. Estás tan alegre, estás tan gozoso, que aún tus enemigos salen beneficiados de esa alabanza. Muchos dirán, ¿yo por qué voy a bendecir o por qué voy a favorecer a mis enemigos? Porque Dios lo quiere. Dios quiere que sea así. Tú vas a ser libre el día que tú decidas bendecir a tus enemigos. Y en medio de la alabanza, nosotros lo podemos entender. Si ahora no lo entiendes, te recomiendo, alaba al Señor, ve y cántale, dánzale, lo que el Espíritu ponga en ti. No lo frenes, no le pongas freno al Espíritu. Lo que Él quiere hacer contigo, y en medio de esa alabanza, Él te va a traer a la memoria seguramente aquellas personas que tú amas, aquellas personas que necesitan a Dios, aquellas personas que no conocen a Dios, especialmente aquellas que te han hecho daño, porque te hicieron daño por no conocer a Dios. Si conocen a Dios, pues no harán más daño. Nos conviene que nuestros enemigos conozcan a Dios. Así que él oró, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, dice acá. Y luego volvió David a su casa para bendecirla. Dice que regresó David para bendecir su casa. Entonces salió su amada esposa, Mical, salió a recibirlo y miren lo que le dijo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Quedó muy bonito usted, ¿no? Bien bonito que quedó. Peló usted el cobre hoy. Ahí sí se dejó conocer. Lo vio con menosprecio. Ella estaba preocupada por la apariencia. Ella estaba preocupada. ¿Qué van a pensar ellos del rey? Van a pensar que es un loco. ¿Qué está haciendo? Parece un loco allí. Entonces David respondió a Mical. Pues lo que yo he hecho, mire lo que dice allí. Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe del pueblo, por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, dice aquí, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Sí, me viste vil, sí, fui vil probablemente a tus ojos, y me haré aún más vil por causa del Señor, que me escogió, que me ha protegido, que ha provisto para mí, y me puso por rey, por encima de tu padre, quien fue el rey de Israel. Pero no supo adorar, no supo alabar a Dios, y Dios lo cortó de esta tierra, y en su lugar me puso a mí, le está diciendo David. Y si eso te parece vil, que yo le dance, yo le cante al Señor, pues debes saber que me haré aún más vil por causa de Él. Esto es lo que Dios llama adoración, alabanza, una adoración en espíritu y en verdad. Me haré aún más vil. A otros no les gusta que yo cante. No porque cante feo o porque cante bonito, porque le canto es a mi Señor y muchos se ofenden.
Y muchos te consideran vil y te menosprecian por eso. Pero ¿qué te aconsejo yo? Toma la actitud de David. Si te parezco vil, pues me haré más vil por causa de mi Dios. Me haré más vil por causa del Señor. Ahí donde hay adoración y alabanza, termina la esterilidad. Miren cómo Mical, miren lo que pasó con Mical. Y yo te pienso que eso también pasa con muchos. Cuando nosotros menospreciábamos a aquellos que adoraban al Señor, que levantaban sus manos, la realidad es que si miramos nuestras vidas de entonces, cuando nosotros no adorábamos, ni levantábamos manos a Dios, ni le cantábamos, ni reconocíamos sus atributos, vivíamos como Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fue una mujer estéril. Sin alabanza, sin adoración, las vidas son estériles. No hay fruto. Y los que dan fruto, el fruto no es bueno. La adoración ayuda a cortar con toda esa esterilidad. Así que es tiempo de que miremos a Dios, que le alabemos. Es tiempo de que termine la esterilidad de nuestras vidas. En adoración, en alabanza, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se derrama sobre sus hijos. Sabiduría de Dios llega a los corazones. La presencia de Dios y esa unción que va con nosotros, fruto de esa alabanza en espíritu y esa adoración en espíritu y en verdad, es la que nos abre puertas a donde quiera que vamos. Hay personas que dicen, no, yo llevo mucho tiempo buscando trabajo, tratando, y nada sucede. Tal vez tu vida pueda ser estéril hoy, hablándolo en el espíritu. Experiméntalo. Gusta lo que significa adorar al Señor en espíritu y en verdad. Coloca canciones, mantén la adoración, la alabanza en tu casa. Mira, yo a veces tengo experiencias, a veces con personas que vienen espiritualmente muy comprometidas. A personas que llegan endemoniadas, se ora por ellas, el Señor las hace libres. Y posteriormente el enemigo quiere venir a tomar represalias. Entonces mientras está uno dormido, vienen pesadillas, vienen cosas así. Y entonces yo me despierto, antes yo me ponía a pelear con eso, pero ahora ¿qué hago? Coloco alabanza, a veces me levanto, empiezo a cantarle al Señor, y esas cosas se van. La alabanza es un arma de guerra en manos de los hijos de Dios. No lo hacemos por causa del enemigo, lo hacemos por causa de Dios. Y la consecuencia es que la presencia de Dios empieza a llenar el lugar y la oscuridad, las tinieblas tienen que irse, salen huyendo, salen huyendo. ¿Por qué? Porque ahí está la luz de Cristo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y no va a compartir el espacio allí con el enemigo. Así que tú empiezas a alabar al Señor, a cantarle, y ni siquiera tienes que ponerte a pelear contra esas cosas. La mejor forma de pelear es rindiéndote al Señor, regocijándote en la presencia de Dios. Un día le pasó a un hombre que contaba, Lawrence Roy, un hombre de Dios, un varón de mucha oración. Un día Dios se le manifiesta y lo lleva. Dice que él siente que sale de su cuerpo, que lo lleva y que va por planetas, que va en el espacio. Y va con Jesús, de pronto él se ve caminando con Jesús. Cuando mira hacia el frente y ve al enemigo que se acerca. Y entonces el enemigo se acerca y él se paraliza. Y él dice, Señor, mira quién viene ahí. Y Jesús le dice, yo sé quién viene ahí. ¿Y qué? Tú adórame. Él cerró sus ojos, empezó a adorar y cuando los abrió ya el enemigo no estaba allí. Así que la alabanza es un arma de guerra. La alabanza es un regalo de Dios. La alabanza es la forma como nos conectamos con Él en una adoración genuina, una adoración real, desde lo profundo del corazón. Y entonces todo lo demás desaparece. Los problemas desaparecen. Las cosas toman el tamaño real. Así que les dejo esta invitación. Vamos a adorar al Señor. Ayer les dejaba, después de la reflexión, les dejaba un vínculo sobre alabanzas, un vínculo que les permitía escuchar alabanzas, y yo les dejo esta invitación también. Dedíquese una semana
a escuchar esta música distinta a la que ha estado acostumbrado a escuchar. Va a ver cómo la ansiedad se va a ver cómo la depresión se va a ver cómo las tinieblas, ese ambiente pesado en la casa de contiendas, de disputas, se va. Se lo aseguro en el nombre de Jesús, que si usted se dispone, y usted coloca estas alabanzas, empieza a escucharlas, empieza a creerlas, a declararlas también, el ambiente de su casa va a cambiar totalmente. En nuestros hogares no debería faltar la música que alaba al Señor, la música que exalta el nombre de Dios. Haga la prueba. ¿Está sufriendo depresiones? Coloque alabanzas, coloque adoración, conéctese con el espíritu de adoración. Y entonces ese espíritu de depresión va a tener que abandonar tu casa, ciertamente va a tener que hacerlo. Así que esa es la invitación que yo le dejo en este día. Y vamos a cerrar entonces dándole gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, te alabamos. Y la forma de adorarte, Señor, es con palabras, Señor, que exalten tu nombre, palabras que declaren la verdad de Dios. Tú nos has llamado a que entre nosotros, Señor, tengamos una comunicación por medio de oración, de cánticos, de himnos, que exalten tu nombre. Y te pedimos, Señor, que sea así, que llenes tú mismo nuestra boca de alabanza, que tu Espíritu Santo te use estos labios, use esta vida, use nuestro espíritu, alma y cuerpo para adorarte así como tú quieres. Ayúdanos a ser esos adoradores que tú buscas, adoradores que te alaban, que te exaltan y que lo hacen en espíritu y en verdad. Que esa sea la adoración que salga de nosotros. No solo canciones, sino alabanzas, que nos alineemos con esas letras, que es mucho más que letra, es espíritu. Que tus salmos siempre estén en nuestro corazón. Esas canciones que exaltan tu nombre y que sea de una manera coherente también con nuestros actos. Que nuestros actos realmente testifiquen de que lo que estamos declarando de verdad sale del Espíritu y es en verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos siempre en este espacio. Que el Señor los bendiga enormemente. ¡Feliz día!